La calle de Manhattan al anochecer llevaba su ruido habitual hasta que una risa burlona lo atravesó, seguida de la voz de una mujer, tensa de miedo. 3 hombres jóvenes la habían acorralado en la acera, bloqueándole el paso, lanzándole palabras que hicieron que sus hombros se encogieran. La mayoría de los peatones bajó la cabeza y caminó más rápido. Pero al otro extremo de la cuadra, un hombre se detuvo. Era un padre soltero que entendía cuánto podía doler el silencio. Segundos después, toda la calle quedó en silencio. ¿Qué pasó? Nathan Cole iba caminando a casa desde la ferretería cuando lo oyó. Primero vino la risa, aguda y teatral, del tipo que exige atención. Tenía 43 años y había aprendido a reconocer ciertos sonidos. Este tenía un filo que lo hizo disminuir el paso sin pensarlo. La calle estaba lo suficientemente concurrida. La gente pasaba a su lado con la indiferencia ensayada de los habitantes de la ciudad al anochecer, ojos al frente, audífonos puestos, ya pensando en la cena o en el siguiente tren. Nathan llevaba una pequeña bolsa con focos y bisagras para gabinetes. Su hija necesitaba mejor iluminación en su cuarto para hacer la tarea. Tenía 12 años y se quedaba con él entre semana. Las tareas simples de mantener su departamento funcional llenaban la mayoría de sus noches. Había sido padre durante 12 años y padre soltero por casi 4. Su esposa había muerto en un accidente automovilístico causado por un conductor que estaba testeando. El informe policial lo clasificó como homicidio culposo vehicular. Nathan lo clasificó como algo que nunca debió haber pasado. Desde entonces, se había convertido en alguien que notaba cuando las cosas iban mal a su alrededor. Ya no podía pasar de largo ante la indiferencia. La segunda risa fue más fuerte, seguida de una voz que llevaba una falsa cordialidad sobre algo más feo. Nathan se detuvo por completo ahora, de pie cerca de un buzón mientras otros fluían a su alrededor. Giró ligeramente la cabeza y los vio a unos 15 metros de distancia. 3 hombres jóvenes, probablemente de principios de los 20, formaban un semicírculo suelto alrededor de una mujer en la acera. Ella había intentado pasar junto a ellos. Ellos se habían metido en su camino. La mujer vestía ropa de oficina, un blazer gris y pantalones oscuros, y llevaba una bolsa de piel sobre un hombro. Se llamaba Rachel Moore, aunque Nathan aún no lo sabía. Trabajaba como asistente legal en un despacho a 6 cuadras de ahí y se había quedado hasta tarde terminando un escrito. Tenía 31 años y había hecho ese camino a casa cientos de veces sin incidentes. Esta noche era diferente. Esta noche, 3 desconocidos habían decidido que ella era su entretenimiento. El que estaba al frente volvió a hablar, su voz cargada de ese tono casual forzado que apenas disfrazaba el hilo que había debajo. Era alto y llevaba una chamarra negra con la capucha puesta a pesar del clima templado. Se llamaba Dylan y se consideraba alguien que no se echaba para atrás ante nada. Los otros 2 lo flanqueaban. Eric estaba a la izquierda, más bajo y robusto, con una camiseta de una banda ya deslavada. Luke estaba a la derecha, delgado y nervioso, con una energía inquieta que se notaba en cómo cambiaba de peso constantemente. Dylan dio un paso más cerca de Rachel, cerrando el espacio que ella había intentado crear. Sus palabras salieron suaves y burlonas. ¿A dónde vas tan rápido? Solo queremos hablar. La voz de Rachel regresó tensa, tratando de sonar firme, pero delatando el miedo debajo. Necesito pasar. Disculpa. Intentó rodearlos. Luke se movió para bloquearla. Fue lo suficientemente coordinado como para mostrar que ya habían hecho esto antes, o algo parecido. La crueldad casual de jóvenes aburridos que habían descubierto que intimidar les daba una sensación de poder. Dylan sonrió, mirando a sus amigos como si compartieran una broma. Necesita pasar. ¿Escucharon eso? Está ocupada. Eric se rió, el sonido forzado y performativo. ¿Demasiado ocupada para nosotros? Eso es frío. Los hombros de Rachel se encogieron, su lenguaje corporal cambiando de asertivo a protector. Miró alrededor buscando ayuda. Los peatones pasaban. Algunos volteaban a ver. Ninguno se detenía. Esto era Manhattan. La gente había aprendido a no ver demasiado. Nathan observó todo esto suceder en el lapso de quizá 20 segundos. Su mano se apretó alrededor de la bolsa de plástico que llevaba. Tenía una decisión que tomar.
La misma decisión que todos los demás que pasaban caminando ya habían tomado. Seguir caminando. Llegar a casa. No involucrarse. Involucrarse. Tenía una hija esperándolo. Tenía que preparar la cena y revisar cuentas y pasar una noche normal. Pero también recordaba cómo se veía el silencio. Recordaba estar de pie en un hospital escuchando que su esposa no había sobrevivido, sabiendo que la negligencia de alguien la había borrado del mundo. Recordaba los meses posteriores, cuando vecinos y compañeros de trabajo lo miraban con simpatía pero no sabían qué decir. Así que no decían nada. El silencio tenía peso. Aplastaba. Te decía que lo que te había pasado no importaba lo suficiente como para que alguien actuara. Rachel intentó hablar de nuevo. Su voz más aguda ahora. El miedo genuino abriéndose paso. Por favor, solo déjenme ir. La sonrisa de Dylan se ensanchó. Lo estaba disfrutando. ¿Dejarte ir? No te estamos reteniendo. Puedes irte cuando quieras. Abrió los brazos de forma burlona, todavía bloqueándole el paso. Eric y Luke se acercaron un poco, cerrando el círculo. Nathan tomó su decisión. No fue heroica ni calculada. Simplemente no podía alejarse de esto y aún reconocerse cuando llegara a casa. Dejó la bolsa con cuidado junto al buzón. Probablemente alguien la tomaría, pero eso no importaba ahora. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia ellos. Sus pasos eran firmes, no apresurados. No era un hombre grande, solo de estatura promedio, con una complexión que mostraba que se mantenía activo, pero sin intentar intimidar a nadie. Vestía jeans y una chamarra azul oscuro sobre una camisa sencilla. Nada en su apariencia sugería que fuera alguien de quien preocuparse. Era solo un hombre de 40 y tantos caminando por una calle de la ciudad. Pero algo en la forma en que se movía hizo que Dylan lo notara. El joven giró ligeramente la cabeza, siguiendo la aproximación de Nathan. Por un momento, la sonrisa permaneció, pero sus ojos se entrecerraron. Eric y Luke también lo notaron, su atención desplazándose de Rachel a esta nueva variable. Nathan acortó la distancia entre ellos, el rostro tranquilo. No parecía enojado. Parecía alguien que ya había decidido lo que iba a hacer y simplemente estaba cumpliendo. Cuando estuvo a unos 3 metros, Dylan se enderezó un poco, el tono burlón cambiando a algo más defensivo. La voz de Dylan ahora llevaba un desafío. ¿Tienes algún problema? Nathan se detuvo a unos pasos, colocándose de modo que quedara ligeramente entre Rachel y los 3 jóvenes. Habló en voz baja, nivelada y clara. Sí, déjala ir. La simplicidad de eso tomó a Dylan desprevenido por un segundo. No había agresión en el tono de Nathan, ni posturas, solo una afirmación de hecho. Dylan se recompuso rápido, la sonrisa regresando, pero ahora más dura, más agresiva. Esto no es asunto tuyo, viejo. Nathan no reaccionó al insulto. Le habían dicho cosas peores. Sus ojos se movieron brevemente hacia Rachel, que estaba paralizada, el rostro pálido. Luego volvió a mirar a Dylan. Ahora lo es. Eric dio un paso al frente, inflando el pecho. ¿Crees que eres algún tipo de héroe? Somos 3. La expresión de Nathan no cambió. Sé contar. Luke rió nerviosamente, intentando romper la tensión con bravata. El tipo tiene chistes. ¿Quieres salir lastimado por alguien que ni siquiera conoces? Nathan finalmente mostró algo. Un ligero tensarse alrededor de los ojos que sugería que estaba calculando riesgos y que ya los había aceptado. Habló de nuevo, aún en voz baja, aún firme. Váyanse, los 3, ahora mismo. Dylan dio un paso adelante, tratando de recuperar el control de la situación. Su voz subió un poco, lo suficiente para que la gente cercana escuchara. ¿O qué? ¿Vas a pelear contra los 3? Nathan no respondió de inmediato. Cambió ligeramente el peso de su cuerpo, y algo en ese pequeño movimiento hizo titubear la confianza de Dylan. Era la forma en que se movía alguien que sabía exactamente de lo que era capaz. Nathan no había estado en el ejército, pero había tomado años de clases de artes marciales después de que murió su esposa, necesitando algo físico en lo que canalizar su dolor. No buscaba una pelea, pero si llegaba, no perdería. El momento se alargó. La gente en la calle había empezado a disminuir el paso, notando la confrontación.
Algunos se habían detenido por completo, teléfonos en mano, pero aún sin llamar a nadie, solo observando. Rachel se quedó de pie. Completamente inmóvil, su respiración superficial. Nathan habló una vez más, con una voz que llevaba un peso que hizo que Dylan diera medio paso atrás a pesar de sí mismo. Última oportunidad. El rostro de Dylan se enrojeció. Había sido desafiado frente a sus amigos, frente a testigos, y su orgullo no le permitía retroceder. Sus manos se cerraron en puños. Eric y Luke se tensaron a su lado, listos para seguir su ejemplo. La calle pareció contener la respiración. El ruido del tráfico se desvaneció en un zumbido de fondo. Los únicos sonidos eran sus respiraciones y el aullido lejano de una sirena a varias cuadras. Nathan estaba listo, el cuerpo relajado pero preparado. Había tomado su decisión. Pasara lo que pasara después, lo llevaría hasta el final. La risa de Dylan salió aguda y amarga. Se volvió hacia Eric y Luke, negando con la cabeza como si no pudiera creer lo que veía. Este tipo cree que va a hacer algo. Mírenlo. Eric sonrió, alimentándose de la energía de Dylan. Su voz llevaba esa falsa fanfarronería que nace de estar en grupo. Seguro ve demasiadas películas. Cree que va a salvar el día. Luke se movió inquieto, su nerviosismo transformándose ahora en agresión. El tipo tiene como 40 y tantos, haciéndose el rudo. Esto va a ser vergonzoso para ti, viejito. Nathan no dijo nada. Había aprendido años atrás que hablar durante una confrontación casi siempre era un error. Las palabras les daban tiempo a las personas para enardecerse, para convencerse de que eran más valientes de lo que realmente eran. El silencio solía ser más efectivo. Se mantuvo con el peso bien balanceado, las manos sueltas a los costados, observando a los tres con un tipo de atención que incomodaba a Dylan, aunque no lo admitiera. Rachel se había movido un poco hacia un lado durante el intercambio, tratando de crear distancia entre ella y todos los involucrados. Su respiración era rápida y superficial. Miró a Nathan con algo entre esperanza y terror, claramente deseando que la ayudara, pero temiendo lo que pudiera pasarle a él. Sus manos apretaban con fuerza la bolsa contra su cuerpo. Dylan dio otro paso al frente, cerrando la distancia entre él y Nathan a quizá poco más de 1 metro. Lo suficientemente cerca como para ser amenazante, lo suficientemente lejos como para aún tener tiempo de reaccionar si las cosas salían mal. Su voz bajó, intentando sonar peligrosa. ¿De verdad quieres hacer esto por una mujer cualquiera que ni siquiera conoces? La respuesta de Nathan llegó baja y directa. Sé lo suficiente. La simplicidad volvió a desconcertar a Dylan. Esperaba enojo o moralismo, algo contra lo que pudiera reaccionar. En cambio, Nathan solo estaba ahí, como si ya hubiera tomado la decisión y ahora simplemente la estuviera llevando a cabo. La mandíbula de Dylan se tensó. Miró a sus amigos, necesitando su apoyo para mantener la confianza. Eric se acercó por la izquierda de Nathan, tratando de formar un triángulo que lo obligara a dividir su atención. Estás tomando una decisión realmente estúpida. Solo estábamos hablando con ella, teniendo una conversación. Los ojos de Nathan se movieron hacia Eric y luego de regreso a Dylan, siguiendo a ambos. Su voz se mantuvo firme. No, la estaban asustando. Eso se acabó. Luke soltó una risa exagerada, pero sonó forzada. Ah, ¿ya se acabó? ¿Tú nos dices que se acabó? Miró al pequeño grupo que se había formado, actuando para ellos. ¿Todos ven esto? Este viejo cree que manda en la calle. Algunas personas del grupo ya tenían los teléfonos fuera, grabando. Nathan lo notó, pero no le importó. Esto no se trataba de verse bien ni de tener la razón. Se trataba de asegurarse de que Rachel pudiera irse a salvo. Todo lo demás era secundario. El rostro de Dylan se enrojeció aún más. Ser señalado en público frente a testigos con cámaras no era como se suponía que debía ir esto. Había pensado que la mujer sería un blanco fácil. Tal vez lloraría un poco, les daría algo de entretenimiento por unos minutos. Ahora este extraño lo había convertido en algo que lo hacía verse débil si se echaba para atrás. Su orgullo no se lo permitiría. La voz del joven subió, la ira filtrándose a través de la falsa confianza. ¿Crees que eres algún tipo de héroe? ¿Crees que a alguien aquí realmente le importa lo que te pase?
Nathan finalmente mostró algo. El más leve tensarse en las comisuras de su boca. Cuando habló, su voz llevaba un peso que hizo que varias personas de la multitud se inclinaran para escuchar. Creo que estás a punto de descubrir qué pasa cuando eliges a la persona equivocada para molestar. El aire en la calle cambió. Fue sutil, pero real. La gente dejó de fingir que no estaba mirando. El ruido ambiental de la ciudad pareció bajar un nivel. Incluso el tráfico se sentía más silencioso. Esto ya no era solo acoso callejero que la gente podía ignorar. Era algo que estaba creciendo hacia la violencia, y todos podían sentirlo. Las manos de Dylan se cerraron en puños. Eric se tronó los nudillos. Luke rebotaba ligeramente sobre las puntas de los pies, esa energía nerviosa buscando una salida. Se estaban enardeciendo, convenciéndose de que podían con este hombre de mediana edad que había tenido la audacia de desafiarlos. 3 contra 1. Probabilidades fáciles. La voz de Rachel salió pequeña y asustada, dirigida a Nathan. Por favor, ¿puedo irme? Está bien. Nathan no se volteó a verla, manteniendo los ojos en los 3 hombres. No está bien. No hasta que se vayan. Dylan se rió, pero ahora sonó feo. Ella quiere irse. La oíste. Pero tú estás convirtiendo esto en algo que no necesita serlo. Así que, pase lo que pase después, eso será tu culpa. Dio un paso más al frente, ahora lo suficientemente cerca como para que Nathan pudiera oler la cerveza en su aliento. Dylan intentaba intimidar con la cercanía, apostando a que Nathan se inmutaría o retrocedería. En cambio, Nathan se quedó perfectamente inmóvil. Y algo en esa absoluta falta de miedo hizo que la confianza de Dylan titubeara por apenas un segundo. Ese segundo fue suficiente. Dylan lo vio reflejado en su propia vacilación y lo odió. Su orgullo regresó con fuerza, alimentado por la vergüenza. Empujó el hombro de Nathan, no lo bastante fuerte como para lastimar de verdad, pero sí lo suficiente para provocar. ¿Y ahora qué vas a hacer, héroe? Nathan absorbió el empujón sin mover los pies, solo girando ligeramente el hombro para disipar la fuerza. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de Dylan. El joven respiraba con más fuerza ahora, enardeciéndose hacia una violencia real. Eric y Luke se tensaron, listos para lanzarse en el momento en que Dylan soltara el primer golpe de verdad. La multitud había crecido a quizá unas 20 personas, formando un círculo tosco a su alrededor. Alguien atrás gritó que llamaran a la policía. Nadie lo hizo. Todos solo miraban, teléfonos en alto, documentando pero sin intervenir. Rachel se quedó congelada en el borde del círculo, el rostro pálido, claramente queriendo correr, pero incapaz de obligarse a moverse. La voz de Dylan salió áspera y fuerte, actuando para el público. Y bien, ¿tienes algo que decir, o solo vas a quedarte ahí como un idiota? Nathan habló en voz baja, sus palabras cortando la fanfarronería de Dylan. Te voy a dar una oportunidad más. Vete. Llévate a tus amigos. Déjala en paz. Esto se acaba ahora. Dylan se burló. ¿O qué? ¿Vas a pelear contra los 3? ¿Vas a golpearnos frente a toda esta gente? Eso es agresión, viejo. Eso es cárcel. La expresión de Nathan no cambió. Solo si yo empiezo. La implicación quedó flotando en el aire. Dylan la entendió de inmediato. Si él lanzaba el primer golpe, Nathan podría alegar defensa propia. Pero echarse para atrás ahora, después de todo esto, frente a todos los que miraban y grababan, destruiría cualquier reputación que creyera tener. Estaba atrapado por su propio ego. El rostro de Dylan se torció de ira y humillación. Tomó su decisión. Su mano derecha subió rápido, lanzando un golpe hacia el rostro de Nathan, tosco y anunciado, pero con una intención real de hacer daño. Nathan se movió. No fue dramático ni vistoso. Simplemente salió de la línea hacia su izquierda, el golpe pasando por el aire vacío donde su cabeza había estado una fracción de segundo antes. Su mano derecha subió y atrapó el brazo extendido de Dylan por la muñeca, controlándolo. Su mano izquierda salió disparada hacia adelante, golpeando con la palma el pecho de Dylan con la fuerza suficiente para sacarle el aire de los pulmones y hacerlo tambalearse hacia atrás. Todo ocurrió en quizá 2 segundos. Eric reaccionó por instinto, cargando desde la izquierda de Nathan con los brazos abiertos,
intentando placarlo. Nathan pivotó, usando el impulso de Dylan y su agarre en la muñeca del joven para lanzarlo directamente hacia la trayectoria de Eric. Los dos chocaron con fuerza. El hombro de Dylan golpeó a Eric en la cara. Ambos cayeron al suelo en un enredo de brazos y piernas. Luke se quedó congelado por un instante, sorprendido por lo rápido que habían derribado a sus amigos. Luego su miedo se transformó en agresión y se lanzó hacia adelante, lanzando golpes al azar. Nathan se metió dentro del golpe descontrolado, rodeó con su brazo izquierdo el brazo derecho extendido de Luke y usó el propio impulso del joven para sacarlo de equilibrio. Un rápido barrido, y Luke cayó con fuerza sobre el pavimento, el impacto sacándole el aire de los pulmones. Toda la confrontación, desde el primer golpe de Dylan hasta los 3 hombres en el suelo, había tomado menos de 10 segundos. La calle quedó absolutamente en silencio. Nadie habló. Nadie se movió. Incluso el ruido ambiental de la ciudad pareció desaparecer. Los únicos sonidos eran Dylan jadeando por aire, Eric quejándose y sujetándose la cara donde el hombro de Dylan lo había golpeado, y Luke tratando de recuperar el aliento sobre el concreto. Nathan estaba de pie en medio de ellos, respirando un poco más rápido, pero por lo demás sereno. Sus manos ya habían vuelto a sus costados, sueltas y listas. No había golpeado a nadie, no había pateado a nadie mientras estaba en el suelo, simplemente se había movido con eficiencia precisa, usando su propia agresión en su contra. 4 años de entrenamiento en artes marciales, canalizando el duelo en disciplina, lo habían hecho competente. Pero más que eso, había estado calmado. Eso era lo que realmente importaba. No había estado enojado ni asustado. Simplemente había hecho lo que tenía que hacerse. La multitud observaba. Los teléfonos seguían grabando, pero nadie decía nada. La violencia había sido tan repentina y tan controlada que había dejado a todos en silencio. Rachel estaba con ambas manos sobre la boca, los ojos abiertos de par en par. Dylan rodó de costado, tratando de recuperar el aliento. Su rostro estaba rojo por el esfuerzo y la vergüenza. Eric estaba sentado, una mano en la nariz, revisando si sangraba. Luke permanecía boca arriba, mirando el cielo que se oscurecía, el pecho subiendo y bajando con fuerza. Nathan los miró desde arriba y habló, su voz aún baja, pero clara en el silencio. Levántense. Váyanse. No regresen. Dylan intentó hablar, pero todavía no tenía suficiente aire. Eric fue el primero en encontrar la voz, aunque le salió débil y asustada. Oye, se aclara la garganta, no queríamos nada. Solo estábamos jugando. La expresión de Nathan se endureció un poco. Estaban lastimando a alguien. Eso no es estar jugando. Luke se sentó lentamente, mirando a Nathan como si estuviera viendo a una persona completamente distinta del hombre de mediana edad que se les había acercado al principio. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Dylan por fin recuperó el aliento lo suficiente para hablar, aunque se quedó en el suelo. Su voz salió despojada de toda la fanfarronería anterior. Jesús, ¿quién eres? Nathan no respondió. Dio un paso atrás, dándoles espacio para levantarse, pero manteniéndose entre ellos y Rachel. El mensaje era claro. Podían irse, pero no volverían a acercarse a ella. Los 3 jóvenes se pusieron de pie lentamente, revisándose por lesiones. Nada estaba roto. Nada sangraba, pero su orgullo estaba destrozado. Dylan ya no podía mirar a Nathan directamente. Eric miraba de reojo a la multitud con los teléfonos, sabiendo que esto probablemente ya estaba en Internet. Luke solo quería estar en cualquier otro lugar. La voz de Dylan salió baja, derrotada. Nos vamos. Nathan asintió una sola vez. Díselo a ella. La cabeza de Dylan se alzó de golpe, confundido. ¿Qué? Nathan señaló a Rachel con la barbilla. Discúlpate con ella. Todos ustedes. Eric parecía que iba a discutir, pero una sola mirada al rostro de Nathan lo hizo cambiar de opinión. Se volvió hacia Rachel, con la voz temblorosa. Perdón. No debimos hacer eso. Luke lo siguió rápido, ansioso por terminar con esto. Sí, perdón. De verdad, perdón. Dylan fue el último, y claramente le costó hacerlo. Miró a Rachel por primera vez desde que Nathan había intervenido, vio el miedo todavía en su rostro,
y algo dentro de él pareció quebrarse. Su voz salió genuinamente avergonzada. Lo siento. Eso estuvo mal. De verdad lo siento. Rachel no respondió. Solo los miró fijamente, aún procesando todo lo que había pasado. Nathan hizo un gesto hacia la calle. Ahora váyanse. Se fueron. Dylan caminó primero, con los hombros encorvados, sin mirar a nadie. Eric y Luke lo siguieron de cerca, su confianza anterior completamente desaparecida. Se perdieron entre la gente y luego doblaron una esquina, y se fueron. El silencio en la calle se prolongó un momento más. Luego alguien en la multitud dijo algo que Nathan no alcanzó a distinguir. Y de pronto todos hablaban al mismo tiempo. La gente se mostraba las pantallas de sus teléfonos, reproduciendo lo que acababan de grabar. Algunos se acercaron a Nathan tratando de hacerle preguntas, felicitarlo, saber su nombre. Nathan ignoró todo eso. Se volvió hacia Rachel, que seguía de pie, congelada, con la mano aún aferrada a su bolsa. Se acercó a ella despacio, asegurándose de no asustarla. Cuando estuvo a unos pasos, habló con suavidad. Ya estás a salvo. Ya se fueron. El rostro de Rachel se descompuso y, por un momento, pareció que iba a llorar. En lugar de eso, tomó una respiración temblorosa y asintió. Su voz salió apenas por encima de un susurro. Gracias. No sé qué habría pasado si no hubieras. Nathan negó ligeramente con la cabeza. No tienes que agradecerme. Ella lo miró. De verdad lo miró, viendo al hombre que había intervenido cuando nadie más lo hizo. ¿Cómo te llamas? Por un momento, Nathan consideró alejarse sin responder, pero algo en su rostro, la gratitud genuina mezclada con el miedo residual, lo hizo contestar. Nathan. Rachel logró una pequeña sonrisa temblorosa. Soy Rachel. Gracias, Nathan. De verdad. Él asintió. ¿Estás bien para llegar a casa? Ella miró alrededor, a la multitud, a la calle que había vuelto a algo más cercano a la normalidad, y asintió. Sí, creo que sí. Nathan la observó un momento más, asegurándose de que realmente estuviera lo suficientemente estable para continuar. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso hacia donde había dejado la bolsa junto al buzón. La multitud se abrió para dejarlo pasar, varias personas intentaron hablarle, pero él avanzó sin involucrarse. La bolsa seguía ahí, sorprendentemente. Nathan la recogió y continuó por la calle en la dirección opuesta a la que habían tomado Dylan y sus amigos. Detrás de él, la multitud seguía alborotada, repitiendo videos, hablando de lo que habían presenciado. Nathan simplemente caminó, con las manos firmes, la respiración volviendo a la normalidad. Tenía una hija esperándolo en casa. Tenía focos que instalar. La vida continuaba. Había hecho lo que debía hacerse. Y ahora estaba listo para volver a ser invisible otra vez. Nathan había caminado quizá unos 9 metros cuando Rachel lo llamó. Su voz todavía temblaba, pero ahora era más fuerte, elevándose por encima del ruido de la multitud y el tráfico. Espera, por favor. Se detuvo y se dio la vuelta. Ella se acercaba a él, caminando rápido, pero no corriendo, como si necesitara alcanzarlo antes de que desapareciera por completo. La multitud ya se había dispersado en su mayoría, la gente regresaba a sus propias vidas, aunque algunos aún se quedaban, mirando o hablando en pequeños grupos sobre lo que acababan de presenciar. Rachel llegó hasta él, un poco sin aliento. De cerca, Nathan pudo ver que había estado llorando, aunque había intentado ocultarlo. Sus ojos estaban rojos y sus manos todavía temblaban un poco mientras ajustaba la correa de su bolsa. Ella lo miró con una intensidad que lo hizo sentirse incómodo, como si estuviera tratando de entender quién era y por qué había hecho lo que hizo. Su voz salió más firme ahora, aunque todavía marcada por todo lo que acababa de vivir. Necesito saberlo. ¿Por qué me ayudaste? Nadie más se detuvo. Nathan acomodó la bolsa en su mano, los focos dentro hicieron un leve tintinear. No había esperado esa pregunta y no estaba seguro de tener una buena respuesta. Pensó en su hija en casa, probablemente haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Pensó en su esposa, ausente desde hacía 4 años, pero aún moldeando cada decisión que tomaba.
Pensó en todas las veces que había visto a la gente mirar hacia otro lado ante el sufrimiento porque era más fácil. Finalmente, habló en voz baja. Porque alguien tenía que hacerlo. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas otra vez, pero parpadeó. De vuelta. Eso no es una respuesta real. Pudiste haber salido herido. Podrían haber tenido armas. No me conocías. No tenías ninguna razón para involucrarte. Natán lo pensó. Ella tenía razón. Por supuesto, había una docena de razones lógicas para haber seguido caminando. Pero la lógica dejó de importar en el momento en que escuchó el miedo en su voz. Había aprendido, a través de la pérdida y el duelo, que algunas cosas importaban más que la seguridad o la conveniencia. Su respuesta salió simple y honesta. Tengo una hija. Tiene 12 años. Si algún día alguien le hiciera eso, yo querría creer que alguien intervendría. Necesitaría creerlo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Rachel asintió lentamente, comprendiendo algo en esa explicación que iba más allá del significado superficial. Se secó los ojos con el dorso de la mano, tratando de recomponerse. Una mujer se les acercó desde lo que quedaba de la multitud, mayor, quizá de unos 60 años, con el cabello canoso y ojos amables. Se dirigió directamente a Natán. Lo que hiciste fue valiente. No mucha gente habría hecho eso. Natán negó ligeramente con la cabeza. No fue valentía. Solo fue necesario. La mujer sonrió con tristeza. A veces son la misma cosa. Luego se volvió hacia Rachel. ¿Estás bien, querida? ¿Necesitas que alguien te acompañe a casa? Rachel pareció sorprendida por la oferta, como si hubiera olvidado que la bondad podía existir junto a la crueldad. Yo, creo que ahora estoy bien. Gracias. La mujer mayor le dio una palmadita suave en el brazo. Cuídate mucho. Asintió hacia Natán en un gesto de respeto y luego se alejó. Natán observó cómo la calle regresaba a su ritmo normal. La gente pasaba sin mirar fijamente. El tráfico avanzaba con regularidad. El incidente ya se estaba desvaneciendo, convirtiéndose en solo otra historia que la gente contaría después. Otro video que circularía 1 o 2 días antes de ser olvidado. Pero para Rachel, él sabía que esto se quedaría con ella. El trauma no desaparecía solo porque el peligro inmediato hubiera pasado. La miró con atención, evaluando si de verdad estaba bien para continuar sola. ¿Dónde vives? ¿Qué tan lejos? Rachel hizo un gesto vago calle abajo. 6 cuadras por ahí. He caminado ese tramo 1000 veces. Natán entendió lo que ella no estaba diciendo. Antes se había sentido segura en esa ruta. Ahora siempre recordaría lo que había pasado ahí. Siempre se preguntaría si podría volver a ocurrir. Ese era otro tipo de daño. Invisible, pero real. Tomó una decisión. Te acompañaré al menos hasta que estés más cerca de tu casa. Rachel pareció a punto de protestar, de insistir en que estaba bien, pero al final solo asintió. Gracias. Empezaron a caminar juntos, acomodándose al paso de manera natural. Durante las primeras cuadras, ninguno habló. Natán llevaba su bolsa con cosas de la ferretería. Rachel mantenía su bolso apretado contra el cuerpo, sus ojos escaneando la calle con más cuidado del que probablemente había tenido nunca antes. Finalmente, ella rompió el silencio. Lo que hiciste allá atrás no fue suerte. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Natán mantuvo la mirada al frente. He tenido algo de entrenamiento. Después de que murió mi esposa, necesitaba algo físico, algo en que concentrarme. Rachel lo miró y luego volvió la vista al frente, percibiendo el peso en esas pocas palabras. Lo siento por tu esposa. Él asintió, aceptando la condolencia sin explicar más. Algunas pérdidas eran demasiado grandes para explicárselas a extraños, incluso a los amables. Caminaron otra cuadra en silencio. Rachel habló de nuevo, ahora con un tono reflexivo. Esos tipos pensaban que podían hacer lo que quisieran, que nadie los detendría. Natán también había estado pensando en Dylan, Eric y Luke. Eran jóvenes y tontos, impulsados por la dinámica de grupo y la falsa sensación de poder que daba intimidar a alguien más débil. Pero habían aprendido algo esa noche. Habían descubierto que las acciones tenían consecuencias, que alguien podía responder, que no eran intocables.
Su respuesta fue medida. Aprendieron algo distinto. Rachel casi sonrió al oír eso, aunque la sonrisa no llegó del todo a sus ojos. ¿Crees que de verdad cambien o solo serán más cuidadosos la próxima vez? Era una buena pregunta. Nathan no tenía una respuesta clara. No lo sé. Tal vez recuerden lo que se sintió tener miedo. Tal vez eso sea suficiente. Ya habían llegado a una intersección más transitada, con mejor iluminación y más gente alrededor. Rachel se detuvo, señalando un edificio a media cuadra. Ese es mi lugar. Desde aquí estoy bien. Nathan miró el edificio, la entrada bien iluminada y al portero visible detrás del vidrio. Estaría a salvo el resto del camino. Asintió. Está bien. Rachel se giró para mirarlo de frente y su expresión había cambiado del miedo y la gratitud a algo más complejo. Nathan, lo que hiciste esta noche importa. Sé que probablemente no quieres que haga un gran asunto de esto, pero importa. Me devolviste mi seguridad. Nathan se sintió incómodo con el elogio, pero entendió que ella necesitaba decirlo. Solo hice lo que esperaría que alguien hiciera por mi hija. Rachel alargó la mano y tocó su brazo brevemente, un gesto de conexión y agradecimiento. Tu hija tiene suerte de tenerte. Algo se apretó en el pecho de Nathan. Pensó en llegar a casa, en Emma sentada a la mesa con su tarea, en la noche normal que lo esperaba. Esa normalidad se sintió de pronto preciosa, algo que valía la pena proteger. Habló en voz baja. Cuídate. Ten cuidado. Rachel asintió. Lo haré. Y Nathan, gracias de verdad por todo. Él la vio caminar hacia su edificio, la vio teclear el código de entrada y entrar mientras el portero la saludaba. Ella se giró y le hizo un gesto de despedida a través del vidrio, y Nathan levantó la mano en respuesta. Luego desapareció en el elevador y se fue. Nathan se quedó ahí un momento más, asegurándose de que realmente estuviera a salvo. Después se dio la vuelta y empezó el camino de regreso a su propio departamento. Las calles se sentían distintas ahora, cargadas con el eco de la violencia, aunque todo se veía normal. Pasó junto a gente riendo, parejas tomadas de la mano, alguien paseando a un perro pequeño. La vida continuaba por todas partes, ininterrumpida salvo para los directamente involucrados. Pensó en Dylan y sus amigos, se preguntó dónde estarían ahora. Probablemente en algún lugar lamiéndose las heridas, lidiando con la humillación de haber sido derrotados tan fácilmente, tratando de procesar lo que había pasado. Tal vez aprenderían de ello. Tal vez solo serían más cuidadosos con a quien eligieran como objetivo. Nathan no podía controlar eso. Solo podía controlar sus propias decisiones. Cuando llegó a su edificio 20 minutos después, subió los 3 pisos hasta su departamento, sintiendo el cansancio del día en las piernas. Abrió la puerta y entró para encontrar a Emma exactamente donde la había imaginado, en la mesa de la cocina con su libro de matemáticas abierto, el lápiz moviéndose sobre el papel. Ella levantó la vista y sonrió. Hola, papá, tardaste un rato. Nathan dejó la bolsa sobre la encimera, los focos y las bisagras hicieron su pequeño sonido. La ferretería estaba llena. La mentira salió fácil, automática. No había razón para contarle lo que había pasado. Tenía 12 años. Aún no necesitaba saber que el mundo podía ser cruel, que a veces su padre tenía que meterse en situaciones peligrosas para ayudar a extraños. Emma lo aceptó sin cuestionarlo y volvió a su tarea. Nathan fue al fregadero, se lavó las manos y empezó a pensar en la cena. El departamento estaba cálido y seguro, lleno de los detalles mundanos de su vida juntos. Esto era lo que había estado protegiendo cuando se detuvo en esa calle. No solo a Rachel, sino esto, la capacidad de las personas de vivir sin miedo, de caminar a casa con seguridad, de hacer la tarea en mesas de cocina. Sacó pollo del refrigerador y empezó a preparar una comida sencilla. Sus manos estaban firmes. La adrenalina se había desvanecido por completo. Era solo un padre soltero preparando la cena para su hija, como miles de otros padres estaban haciendo en ese mismo momento en toda la ciudad. Emma habló sin levantar la vista de su trabajo. ¿Compraste los focos? Nathan miró la bolsa sobre la encimera. Sí, los instalo después de cenar. Ella asintió, satisfecha, y volvió a inclinarse sobre sus problemas de matemáticas.
Natán la observó un momento, esa personita que era todo su mundo, y sintió el peso familiar de la responsabilidad mezclado con amor. Siempre intervendría cuando alguien necesitara ayuda. Siempre elegiría la acción sobre el silencio. No porque fuera valiente o heroico, sino porque quería vivir en un mundo donde la gente no mirara hacia otro lado. La calle había quedado en silencio esa noche cuando la violencia se topó con la resistencia. Pero el cambio real ocurría en momentos como este, en departamentos tranquilos donde los padres enseñaban a sus hijas con el ejemplo que la crueldad no era algo que se debía tolerar, que plantarse importaba, que una sola persona podía marcar la diferencia. Natán encendió la estufa y empezó a cocinar. Afuera, la ciudad continuó con su ritmo interminable. En algún lugar, Rachel estaba a salvo en su departamento, procesando lo que había pasado. En algún lugar, 3 jóvenes estaban reconsiderando sus decisiones. Y aquí, en esta pequeña cocina, un hombre que una vez lo había perdido todo estaba construyendo algo nuevo con su hija, una noche ordinaria a la vez. Los focos podían esperar. La cena era primero. La vida seguía adelante.